Buenos días, tengan a todos ustedes, alumnos. Yo soy el profesor Mario y el día de hoy vamos a ver el curso de aritmética. El tema que vamos a tocar va a ser teoría de conjuntos. Empecemos. Muy bien, entonces empecemos. El tema que vamos a ver, como le decía hace un instante, es teoría de conjuntos. ¿Cuáles son los objetivos que se cumplen para este tema? Son dos. Conocer la manera de determinar y representar un conjunto y además desarrollar adecuadamente un problema sobre operaciones con conjuntos. Como tercer punto vamos a ver lo que es el fundamento teórico. ¿Qué cosa es un conjunto? Muchos nos preguntamos qué cosa es un conjunto. Entonces vamos a ver que el conjunto es la agrupación de elementos concretos y abstractos que tienen una característica en común. ¿De qué manera se puede representar un conjunto? Se representa utilizando letras mayúsculas y se puede representar de dos maneras. La primera manera es por llaves. ¿Cómo se representa por llaves? Colocamos la letra mayúscula, así como habíamos dicho. Se colocan las llaves y los conjuntos están separados por puntos y comas. Por ejemplo, vamos a crear un conjunto. 5, 7, 9 y 11. Es el conjunto formado por los elementos 5, 7, 9. Acuérdate que siempre se tiene que colocar el punto y la coma. Y la segunda manera de representar un conjunto viene a ser por diagramas de Venn-Euler. Muchas personas creen de que Venn-Euler es una sola persona y no es así. El nombre Venn-Euler está dedicado por una persona y Euler es otra persona. Solamente que se le ha atribuido, ¿no?, en representación a estas dos personas que contribuyeron en lo que es los diagramas de conjuntos. Entonces, se puede representar utilizando figuras geométricas. Puede ser un cuadrado, un rectángulo, un círculo, un triángulo, pero siempre no olvidar que se tienen que colocar las letras mayúsculas. Y los elementos tienen que tener a su lado izquierdo un punto. Los elementos tienen que tener a su lado izquierdo un punto. Como pueden ser números, también pueden ser letras. También podemos colocar letras de esta manera. Entonces estas son las dos maneras en que se puede representar un conjunto. Bien, continuamos ahora. Como segundo punto tenemos lo que es la determinación. ¿Cómo se puede determinar un conjunto? También existen dos maneras: por extensión y por comprensión. ¿Cuándo se determina un conjunto por extensión? Cuando se nombran los elementos del conjunto. Vamos a ver un ejemplo. Colocamos la letra mayúscula A y colocamos, por decirte, 3, 4, 5, 6 y 7. Este es un conjunto determinado por extensión. ¿Por qué? Porque se están nombrando sus elementos. Eso es por extensión. Ahora vamos a ver por comprensión. ¿Cuándo un conjunto se determina por comprensión? Cuando se nombra en forma general al conjunto. Vamos a guiarnos del conjunto que tenemos acá y vamos a darle la forma de comprensión a este conjunto. Hay que ver qué características tienen estos elementos. 3, 4, 5, 6, 7, ¿qué son? Números naturales. Entonces colocamos, ¿no?, la letra del conjunto, el famoso X tal que X pertenece. ¿Estos qué tipo de números son? Naturales. ¿Cómo se representa el conjunto de los números naturales? Con la letra N. X tal que X son números naturales. Ahora, ¿de dónde a dónde van? Desde el 3 hasta el 7. Entonces pues, colocamos que va desde el 3 hasta el 7. ¿Y qué es lo que se va a colocar acá? Se coloca una línea en la parte inferior. Esta línea que nos va a indicar de que se va a tomar este número. Se toma el 3, 4, 5, 6 y 7. Y acá también tenemos que colocar una línea. Porque si no colocas la línea, este término no se considera. Y seguidamente cerramos la llave respectiva. Entonces estas son las dos maneras que tú puedes determinar un conjunto: por extensión o por comprensión. Como tercer punto tenemos lo que es el cardinal de un conjunto. Mucho cuidado con la definición, ¿no? Dice, es la cantidad de elementos distintos que posee un conjunto. Vamos a ver dos ejemplos para explicarte bien esto. Vamos con un conjunto M. Yo voy a colocar los elementos, por ejemplo, 1, 3, 5 y 7. Basándome en la definición, ¿qué cosa es el cardinal? Es la cantidad de elementos distintos que posee un conjunto.
Tú cuentas 1, 2, 3 y 4. ¿Cuántos elementos hay acá? 4. ¿El cardinal cómo se calcula? ¿Cómo se representa? Colocas n, un paréntesis, la letra del conjunto. M, cierras el paréntesis y ahí cuentas cuántos elementos. 1, 2, 3, 4. Entonces mi cardinal viene a ser 4. ¿Por qué te coloco cantidad de elementos distintos? ¿Qué pasaría ahora si yo te coloco el conjunto P compuesto por estos elementos? A ver, 1, 3 y 6. Ya está. Tú me dirías, ya, el cardinal es 1, 2, 3 y 4. Y estaría mal, porque según la definición, ¿qué cosa es? Elementos distintos. Entonces acá, el 3 está que se repite. Entonces el verdadero conjunto P sería, o estaría compuesto por 1, 3 y 6. Porque como acá se repite el 3, solamente se coloca una sola vez. Entonces el cardinal del conjunto P viene a estar dado por la cantidad de elementos. 1, 2 y 3. Y colocamos 3. ¿Ya? Mucho cuidado con eso. Que el cardinal viene a ser elementos distintos. Como cuarto punto tenemos la cantidad de su conjunto. ¿Qué cosa es la cantidad de su conjunto? ¿O cómo se calcula? De la siguiente manera. Siempre va a ir en 2 y se va a elevar a la cantidad de elementos que posee el conjunto o al cardinal de conjunto. A ver, ¿cómo es esto? Supongamos que tengamos un conjunto n cuyos elementos son A, B y C. ¿Cómo calculas la cantidad de sus conjuntos? Fácil. Lo que tienes que hacer primero es calcular su cardinal. A ver, cardinal del conjunto n. Contamos. 1, 2 y 3. Mi cardinal es 3. Entonces, para calcular la cantidad de sus conjuntos, ¿qué dice la fórmula? 2 elevado al cardinal. Elevado al cardinal del conjunto. En este caso, ¿el cardinal cuánto es? 3. Entonces sería 2 elevado al cubo, o a la 3, ¿no? ¿Y cuánto nos da esto? 8. Entonces, ¿cuántos subconjuntos tiene este conjunto n? 8. Eso viene a ser la cantidad de subconjuntos. Como quinto punto, ¿cómo calculas los subconjuntos propios de un conjunto? Se utiliza la misma fórmula que está en la cantidad de subconjuntos. 2 elevado al cardinal. Pero, se le tiene que quitar 1. ¿Ya? Es lo mismo, pero solamente le quitas 1. Y para concluir, como sexto punto tenemos el conjunto potencia. ¿Qué cosa es el conjunto potencia? Tiene algo que ver con la cantidad de subconjuntos. Al final vamos a colocar la propiedad en donde se une el conjunto potencia con la cantidad de subconjuntos. Veamos, a ver un ejemplito. Tengo el conjunto C, formado por los elementos 1 y 2. Conjunto potencia, se coloca así, la P, y entre paréntesis va la letra del conjunto. Conjunto potencia de P, ¿cómo se forma? Coloca las llaves principales y vas a empezar a tomar los elementos de 1 en 1, de 2 en 2, según la cantidad de elementos que tenga el conjunto. Empezamos tomando de 1 en 1. Empezamos. 1, 2. Ahora de 2 en 2. 1 y 2. Y como ya no hay más elementos, simplemente ahí queda. Y cada elemento se tiene que colocar aparte entre llaves. Acá hay un pequeño espacio. ¿Qué es lo que está faltando ahí? Ahí falta el vacío. El vacío. Y el vacío ya no se le coloca llave, lógicamente. Entonces, ¿qué relación puede tener el conjunto potencia con la cantidad de su conjunto? De acá nace una pequeña fórmula. ¿Qué es lo que se cumple? Que el cardinal de un conjunto va a ser igual al cardinal de ¿quién? Del conjunto potencia del conjunto que te da. Eso es la propiedad que tiene, ¿no? Y tiene sentido, porque si tú a un conjunto que te dan, te calculas la cantidad de sus conjuntos, viene a ser lo mismo que calcules la cantidad de elementos que tiene su conjunto potencia. Bueno, continuamos con el tema de teoría de conjuntos y vamos a ver la parte de cálculos y resultados. Para esto vamos a trabajar con el libro Pilares, de la página 9 y 10. Hemos escogido 5 preguntas, los cuales van a ser desarrollados de manera
directa, de manera detallada, para que tú luego puedas trabajar los problemas que se te van a dar. Bueno, empezamos. El primer problema dice así: determinar por extensión estos tres conjuntos que nos están dando. Entonces, estos problemas están por comprensión, ¿no? ¿Qué es lo que nos están pidiendo? Que lo determinemos en forma de extensión. Quiere decir que le demos los elementos que cumplen con estas condiciones. Por ejemplo, para el problema A, para el conjunto A, dice x tal que x son números naturales que están comprendidos entre el 1 y el 5. Pero acuérdate lo que te decía, estas líneas significan bastante. En este caso, como el 1, el signo que viene acá no tiene una línea acá abajo, entonces en este caso el 1 no se va a considerar. Se va a considerar el número que sigue. Entonces al 1 le sigue del 2. Punto, 3, punto, 4, hasta que llegamos al número 5. En este caso el 5, como hay una línea acá en el signo, entonces sí se va a considerar el elemento 5. Cerramos la llave, ya tenemos el primer conjunto. En el segundo conjunto tenemos x tal que x pertenecen a los naturales. Ahora, desde el 3 hasta el 6, ¿no? En ambos casos tenemos la línea bajita. Entonces, como la línea está bajito, sí se va a considerar el 3, 4, 5 y llegamos hasta el número 6. Pero como hay una línea, sí vamos a considerar el número 6. Y cerramos. En el caso del conjunto C, x al cuadrado, ha aparecido acá un cuadrado, tal que x pertenece a los naturales desde el 5 hasta el 8. ¿Se va a tomar el 5? No se va a tomar el 5 porque no hay una línea acá abajo. Entonces tomamos a partir del siguiente término. Sería 6, 7 y hasta el 8 porque también hay una línea, ¿no? Pero el problema no queda acá. ¿Por qué? Porque al comienzo teníamos x al cuadrado. Entonces cada uno de los elementos tú los tienes que elevar al cuadrado, ¿no? O sea, sería algo así, ¿no? Digamos. Cada uno de estos elementos se tiene que elevar al cuadrado. Entonces la verdadera solución sería 6 al cuadrado, 36, 7 al cuadrado, 49 y 8 al cuadrado, 64. Este sería mi conjunto. En el problema número 2 nos dicen determinar por extensión y dar la suma de sus elementos del siguiente, ¿no? ¿Qué tenemos en primer lugar? Dice que x son números que pertenecen a z. ¿Qué cosas son z? Los números enteros. ¿Quiénes comprenden los números enteros? Los negativos, el 0 y el positivo. Acuérdate que el 0 no tiene signo, por eso los z comprenden negativos, 0 y positivos. Entonces vamos a ver qué valores toma x. X va a tomar desde el menos 3, pero como no hay línea, no se considera menos 3. Entonces vamos a tomar menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿El 8 se va a tomar? También, porque como hay una línea, también se considera el 8. ¿Ya está? Entonces, vamos a contar entonces cuántos elementos hay aquí. Empezamos con el menos 2. Cuando x vale menos 2, reemplazas acá. Sería menos 2 al cuadrado más 1. Menos 2 al cuadrado más 1. Todo número negativo exponente par siempre te da positivo. Menos 2 al cuadrado te da 4. 4. Y 4 más 1 nos tiene que dar 5. Este sería nuestro primer valor. Vamos con el segundo valor. Menos 1. Cuando x vale menos 1, ¿qué se cumple? Menos 1 al cuadrado, todo más 1. ¿Cuánto te da acá? Menos 1 al cuadrado, negativo exponente par, se vuelve positivo. Y 1 más 1, fácil, nos da 2. Continuamos con el tercer valor. Cuando x vale 0, tenemos lo mismo. 0 al cuadrado más 1. ¿Y esto cuánto nos da? 0 más 1 nos da 1. Sigamos con los valores. Cuando x vale 1, tenemos 1 al cuadrado más 1 y esto nos da 2. Sigamos con el siguiente valor. Cuando x vale 2, tenemos acá 2 al cuadrado más 1 y 4 más 1 nos da 5. Continuamos, nos falta ya poquito. Cuando x vale 3, tenemos 3 al cuadrado más 1
9 más 1 nos da 10. Cuando x vale 4, tienes 4 al cuadrado más 1, 16 más 1 nos da 17. Cuando x vale 5, tenemos acá 5 al cuadrado más 1, sería 25 más 1 nos da 26. Ya nos falta ya poquito. Cuando x vale 6, sería 6 al cuadrado más 1, sería 36 más 1, 37. Ahora, cuando x vale 7, tenemos acá 7 al cuadrado más 1, y esto nos da 50. Vamos a colocarlo acá de frente. Y cuando x vale 8, colocamos 8 al cuadrado más 1, y esto nos da 65. Ya está. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Todos los elementos que hemos calculado los vamos a colocar acá. Empezamos. Colocamos 5. De ahí tenemos el 2. De ahí tenemos el 1. De ahí tenemos el 2. De ahí tenemos el 5. De ahí tenemos el 10. 17. 26. Tenemos 37. 50 y 65. Ya está. Tenemos ahí 5, 6, 7, 8, 9, 10 valores. 11 valores, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 valores. Ahora, como nos piden la suma de los elementos, tú dirías, ya, ahora tenemos que sumar los elementos, pero no es así. Porque si hay elementos repetidos, se tiene que colocar solamente uno. En este caso, vamos a colocarlo en orden. 1, 2, el 2 ya está acá, es donde lo vuelvo a poner. De ahí tengo el 5. De ahí tenemos el 10. Tenemos 17. Tenemos 26. 37. 50 y 65. Ya está. Ese sería mi verdadero conjunto A. Nos piden que calculemos la suma. A ver, vamos a sumar pues todos estos elementos. 1 más 2 más 5 más 10. ¿Cuánto nos das ahí? 18. 18 más 17, 35. 35 más 26, 61. 61 más 37, 98. 98 más 50, 148. Y 148 más 65, ¿cuánto nos da? 203. Esa sería la respuesta del problema número 2. Bien, continuamos entonces con el problema número 3. Te dice, si A y B son unitarios, te piden calcular el valor de 2C más 3A. Si A y C son números negativos. Ojo con la condición que nos dan. A y C son números negativos. ¿Qué se entiende por conjunto unitario? Que el conjunto solamente va a tener un solo elemento, ¿no? Entonces, como tú observas acá, tiene dos elementos. No puede ser, porque el conjunto es unitario. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Simplemente vamos a igualar. Toda esta expresión la igualamos a 9. Entonces colocamos acá. A al cuadrado es igual a 9. Normalmente, ¿qué haces? Dices, ya, esto está como exponente, va a pasar como raíz, ¿no? A es igual a raíz cuadrada de 9. ¿Y cuánto es? 3, ¿no? Pero acá hay que hacer una salvedad. La raíz cuadrada de un número tiene dos valores, un valor negativo y un valor positivo. Entonces, raíz cuadrada de 9 puede ser más 3 o puede ser menos 3. Mucho ojo con eso, ¿eh? La raíz cuadrada tiene dos valores, un valor positivo y un valor negativo. Pero como te están diciendo que A y C son negativos, entonces A va a valer menos 3 por la condición del problema. En el caso del conjunto B, vamos a hacer lo mismo. C al cuadrado más 1, tenemos que igualarlo a 5. Y eso es lo que vamos a hacer. Colocamos acá. C al cuadrado más 1 es igual a 5. Colocamos C al cuadrado, este está con más, pasa con menos al otro lado. 5 menos 1 nos da 4. Y este que está como exponente, pasa como raíz, de la misma manera de acá. Entonces colocamos C es igual, raíz de ahí de 4. Tú ya sabes, ¿no? La raíz cuadrada, ¿cómo es? Positiva y negativa. Entonces, más, menos, 2.
Como te dicen que A y C son negativos, entonces C va a tomar el valor negativo. Ya tienes el valor de A y ya tienes el valor de C. ¿Qué es lo que te piden? Nos piden 2C más 3A. Reemplazamos 2 y en vez de C vas a colocar menos 2. Más 3, el valor de A, que vale menos 3. A ver, vamos a hacerlo en forma mental. 2 por menos 2, ¿cuánto es? Menos 4. 3 por menos 3, ¿cuánto es? Menos 9. Menos 4 menos 9 nos da menos 3. Ahí es. Muy bien. Esa sería la respuesta del problema número 3. En el problema número 4, ¿qué es lo que nos dicen? Si A es igual a B, ojo, A tiene que ser igual a B. Calcular el valor de 2A más 3B. Ahora, en el unitario, ¿tú qué hacías? Igualabas los valores que tienes adentro. En cambio, cuando te dicen de que A es igual a B, ya no vas a igualar los valores que tienes adentro. Ahora vas a igualar un elemento de acá con un elemento de acá. Y tú dices, por ejemplo, 3 elevado a un número me va a dar 625. Un poco complicado, ¿no? ¿Qué sería más fácil? ¿Igualarlo a 81 o igualarlo a 625? A 81. Porque tú ya sabes que 3 elevado a una cantidad me va a dar 81. Entonces, este valor lo igualamos a 81. Y empezamos acá. 3 elevado a la A más 2 tiene que darme 81. Pero tú dices, a ver, pero 81 es como poner 3 a la 4. Entonces tú colocas 3 A más 2 es igual 3 a la 4. Entonces, por propiedad, si las bases son iguales, los exponentes también tienen que ser iguales. Entonces, A más 2 es igual a 4. ¿Cuánto vale A? A valdría 2. Ya, porque está con más, pasa con menos y vale 2. De esa misma manera que hemos hecho el primer paso, ahora vamos a hacer para el segundo componente. 5 a la B menos 2 va a ser igual a 625. Y colocamos 5 a la B menos 2 va a ser igual a 625. Si 81 es como colocar 3 a la 4, 625 es como colocar ¿qué número? 5 elevado a la ¿qué número? 5 a la 1, 5, 5 a la 2, 25, 5 a la 3, ¿cuánto sería? 125. Y 5 a la 4 te da 625. Lo mismo de acá. A las bases iguales, los exponentes también tienen que ser iguales. Colocamos B menos 2 es igual a 4. ¿Cuánto vale B? Está con menos, pasa con más. B vale 6. Ya tenemos el valor de A, ya tenemos el valor de B. Vamos a ver qué es lo que nos piden. Entonces, piden, ¿qué cosa piden acá? 2A más 3B. Entonces colocamos 2 por el valor de A, que vale 2, más 3 por el valor de B, que vale 6. 2 por 2, 4, 3 por 6, 18. 18 más 4, 22. Entonces la respuesta al problema número 4 nos da 22. Y para finalizar, vamos con el problema número 5. A y B son unitarios, dice. Calcular M más 3N más 2P más P. ¿Te acuerdas del problema número 3? Cuando eran unitarios tienes que igualar los valores que están adentro, ¿no? Entonces vamos a hacer lo mismo.